Bueno, como estaba diciendo en el video anterior, que si se dan cuenta ya pasó un día por la fecha, así que fue un poquito larga la parada del video. Estaba hablando de que con estas anotaciones ya nos crea JPA las tablas y la base de datos en sí, pero que faltaba comenzar a llenar la base con datos. Y no solamente hay que hacer eso, o sea, nosotros tenemos que interactuar con la base de datos. Y con interactuar me refiero a hacer todas las cosas que uno puede hacer con una base de datos, que es insertar datos, eliminar datos, obtener datos y también modificar, updatear datos. Y todo eso tenemos que hacerlo. O sea, nuestro sistema tiene que comunicarse con la base de datos, y toda esa lógica de realizar estas acciones de comunicación que dije recién, que es insertar, updatear, eliminar y buscar, tienen que estar en un punto de nuestro sistema. ¿Qué punto va a ser? Seguramente ya se irán dando cuenta que es el componente que nos falta, que es Person Repository. Si miramos el diagrama que nosotros teníamos, es justamente la pata que nos falta. El repository es el lugar de nuestro sistema donde tenemos la lógica para interactuar con la base de datos. Esta es la base de datos, este es el repositorio, y justamente ahí se encuentra la lógica para interactuar con la base de datos, que, como dije, es insertar, eliminar, buscar y modificar. Una de las cosas que nosotros queríamos hacer, estamos ahora en Person Service, como dije, es que a esta persona la guardemos en la base de datos. Por lo tanto, en algún lado tenemos que decirle a la base guardar, porque en este momento estamos retornando un objeto, pero en ningún momento lo estamos metiendo en la base de datos. Eso significa que si yo lo devuelvo y el objeto ya no existe, se perdió, yo tendría que poner acá algo así como un guardar en la base, y después, en tal caso, retornarlo para que este objeto esté persistido. Y con persistir un objeto no me refiero a persistir un objeto, sino, como mencionaba antes, los objetos se transforman en filas en la tabla de la base. Entonces significa que nosotros tendríamos, al guardarlo, una persona, una fila en la tabla persona con sus respectivos datos, que a su vez van a estar asociados a los datos de la tabla libro, como estuvimos viendo en la parte anterior del video, cuando explicábamos las relaciones entre la tabla de persona y la tabla libro. Y a su vez, como explicábamos antes, que una instancia, que es la instancia que estábamos viendo hace un ratito, representa una fila en la tabla. Entonces, este objeto, antes de retornarlo a aquel que nos hizo la petición en el controller, es necesario guardarlo. Acá es donde, como dije antes, entra en juego Person Repository. Vamos a entrar a Person Repository. Por el momento no tiene nada, está absolutamente vacío. Así que vamos a comenzar a poner un poquito de lógica. Como ven, ahora está solamente con @component. ¿Se acuerdan que teníamos en Person Service una notación particular que era service? Un service es un componente. O sea, si yo pusiera @component acá, va a funcionar igual. Solamente que le pongo @service para que Spring entienda y sobreentienda que esto en sí es un servicio. Con el repositorio pasa algo parecido. Si yo puedo poner ahora @repository. Podría poner @component también y se entendería que es un componente. Pero el usar @repository me va a permitir que Spring entienda que esto es un repositorio, y que eso hace que se entienda todo como un poquito mejor, como que esté todo más dividida la lógica, y el cómo Spring entiende que es una cosa y entiende que es otra. Pero hay algo que voy a cambiar. Esto, por el momento, lo tenemos armado como una clase. Algo que yo voy a hacer ahora, que espero que se pueda entender, es voy a extender de otra clase
que se llama de la siguiente manera: JPA repository. Esto va a hacer que mi person repository, al extender de otra clase que se llama JPA repository, tenga comportamiento, herede comportamiento de esta clase. Seguramente si están en este curso, en este video de Spring, ya tienen las nociones obvias de herencia. Cuando vos heredás de una clase, tenés comportamiento que no necesitas codear otra vez, porque ya está en su clase padre. Entonces, como está en su clase padre, no necesitas codearlo. Entonces, esto necesitas extender de JPA repository. Pero no solamente hay que hacer eso, sino que hay que agregar algunas cositas más que ojalá se puedan entender. En principio, esta es una clase que que usa generics. No voy a entrar en detalle en lo que es generics porque es también súper extenso, pero sí les dejo como una regla mnemotécnica y después ustedes pueden investigar qué es generics. Lo primero que se necesita es, yo armo JPA, voy a hacerlo nuevo, JPA. Como ven, JPA repository, entre los símbolos de mayor y menor, tiene por un lado una T y por otro lado el ID. T representa la entidad de la cual es este repositorio. Si nosotros estamos armando el repositorio de personas, la tabla asociada a esa entidad es persona, por el cual esa T que vimos recién tiene que ser repository. Y después había un ID. El objeto persona, lo digo despacio para que de a poquito se vaya entendiendo la idea. El objeto persona tiene un ID. ¿Por qué? Porque es un objeto que representa una tabla. Y toda tabla tiene un ID que es una primary key. En este caso, el ID es el DNI, porque así lo elegimos nosotros. Como habíamos dicho, podemos elegir uno autogenerado que se vaya sumando a uno, pero nosotros elegimos que sea el DNI porque entendemos que en este sistema los DNI pueden representar de forma unívoca a cada fila. Entonces dijimos que el DNI es el ID de persona. Entonces, ¿de qué tipo es DNI? ¿Y de qué tipo va a estar en la tabla? Siempre de tipo string. Entonces vamos a decir que el ID, en el segundo parámetro del generic, vamos a decir que el ID va a ser del tipo string. Si el ID fuera algo numérico, le pondríamos de tipo int. Si el ID fuera un numérico un poquito más grande, le pondríamos de tipo long. Entonces, como vamos en este repositorio, estar guardando personas, interactuando con la base, guardando personas, buscando personas, eliminando personas o modificando personas, le decimos que se va a llamar person repository. Vamos a extender de JPA repository para evitarnos hacer un montón de código y heredar de esta clase que ya es el código por nosotros. Y le vamos a decir, ¿para qué? Porque esta clase lo necesita, el objeto que representa la tabla en la base de datos y además el tipo del ID de ese objeto que representa una tabla en la base de datos. Perfecto. Pero está faltando una cosita. Yo en su momento cuando lo creé como una public class. JPA, por como JPA, necesita no que sea una clase, sino que sea una interfaz. Y ahora dejo de romper. Ahí se eliminó el error que había. Este error que aparece acá, ahora en un segundito se va a ir. Pero ustedes ven esto y ven una clase vacía.
y es, ok, acá, si acá está la lógica para conectarse con la base de datos, deberíamos tener algo así como un método que sea, guardar. ¿Y qué deberíamos guardar? Una persona. Y toda la lógica por debajo, para guardar una persona. Si hemos interactuado con la base de datos, también suponemos que vamos a tener otro método obvio de la base de datos, que es find by ID. Vamos a querer buscar una persona por su ID. Entonces vamos a tener el ID, que es de tipo string, que lo pusimos acá, y obviamente toda la lógica para poder conectarnos a la base y buscarla. Lo mismo va a pasar con delete. Vamos a querer eliminar, por ejemplo, por ahí. ¿Por qué no? Entonces, lo mismo, recibimos el ID, que hayamos hecho que el ID era un DNI. Mejor seamos claros con los nombres, pongamos DNI. Y lo mismo, exactamente lo mismo, la lógica para eliminar por ahí. Y otro método básico, hay muchos métodos, hay muchas formas de conectarse con una base, pero los básicos son estos. Otro es, por ejemplo, updatear, o decís update. Y es otro método donde pondríamos acá la persona, la persona, y haremos el update. Ahora, cosa que es graciosa, ¿no? Update no es igual que save. Recibe exactamente lo mismo una persona, pero tiene nombres diferentes. Entonces, con JPA se suele hacer que save funcione tanto para updatear como para insertar por primera vez. Entonces, la primera vez que vos insertás, el save te inserta. Pero la segunda vez que querés modificar ese objeto, te lo va a updatear. Ahora se preguntarán, ¿cómo es que funciona eso? JPA por dentro debe ser algo así como: si existe una persona con esta ID, todo esto es obviamente pseudocódigo, por eso lo estoy haciendo así. Si existe una persona con esa ID, lo modifico. Ahora, si no existe una persona con esa ID, significa que es la primera vez que estoy tratando de meter a esa persona. Y si es la primera vez que estoy tratando de meter a esa persona, bueno, perfecto. La inserto por primera vez. Es una forma de hacer que el save te funcione tanto para insertar por primera vez como para modificar. Ahora, habiendo entendido todo esto así con este pseudo código simple, es como el momento de ponerse a codear todo esto, ¿no? Es como, bueno, vamos a hacerlo. Ya lo hicimos así en este código así de mentira, vamos a hacer un código Java de verdad. Bueno, ¿saben qué es lo bueno de JPA? Que no necesitamos hacer absolutamente nada de todo eso. ¿Por qué? Porque como les dije antes, si ustedes están extendiendo de ese repositorio, de esa clase, ya todos esos métodos están. ¿Por qué? Porque todos los repositorios son iguales. Uno siempre te lo digo, el repositorio quiere guardar, updatear, eliminar. Listo, ya está, JPA lo hace por nosotros. Entonces, al extender, traemos todo el comportamiento de esa clase y ya está, no lo tenemos que hacer más. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Vamos al service. Un segundito, y vamos a cambiar esto. Tenemos person repository acá.
y tenemos esto que ahora lo voy a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Miremos que Person Repository está marcado como en rojo. O sea, está apareciendo un error en algún lado. Vamos a chequear qué dice el error. Nos dice que Person Repository, que ahora es una interfaz, no es una clase, no es pública. Es así de simple. Es algo que tranquilamente puede pasar mientras estamos programando. Que a esta interfaz en Java, a las interfaces, cuando lo necesitamos, podemos ponerlas como públicas. Para que esto funcione y podamos extender bien de JPA y nos lea todo bien sin errores, tenemos que ponerla como interfaz pública. Ahora venimos por acá y listo, perfecto, no tenemos ningún problema y ahora sí lo estamos haciendo. Y vamos a comprobar lo que decíamos. Vamos a comprobar si es verdad que tenemos todo el comportamiento de la clase JPA en Person Repository sin tener que escribir ningún método acá abajo. Vamos a chequear si es cierto. Dijimos que una de las cosas que nosotros queríamos hacer era guardar. Lo tenemos acá comentado. Así que vamos a hacer exactamente eso. Vamos a cortar esto. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer person repository. Punto. ¿Y qué pasa acá? Salen todos los métodos de person repository sin que nosotros lo hayamos codeado. Tenemos delete, tenemos muchos delete, tenemos un montón de métodos. Si existe buscar todos, tenemos save, que funciona exactamente como se los expliqué antes, tanto para updatear como para guardar por primera vez. Tenemos un montón de clases, tenemos para buscar por ID, tenemos un montón de cosas que JPA nos provee sin que nosotros hayamos puesto ni una sola línea de código en el repositorio. Y esta es una de las ventajas de estar usando este ORM. Entonces vamos a guardar, elegimos save y pegamos a la persona. Entonces a esto solamente le agregamos return. ¿Por qué? Porque save guarda, el método save te guarda a la persona y al mismo tiempo te la retorna. Entonces la podemos usar como retorno. Espero que eso ya se haya entendido. No es un void. O sea, recibe una persona, el método save, y también devuelve a esa persona. Entonces la recibe, la guarda y la retorna. Entonces nosotros podemos retornarlo también. Así que en principio esto debería funcionar. Así que lo que vamos a hacer ahora es ejecutar esto, pero vamos a ejecutarlo y chequear todos los errores que seguramente haya, porque cuando uno lo va programando muchas veces se va olvidando de cositas y está bueno que suceda porque esto es algo que a toda la gente cuando va programando le pasa. Entonces está bueno ver los errores que vamos a tener en este momento cuando levantemos la aplicación o cuando ejecutemos el post. Siempre hay algo de configuración que falta, siempre hay algo que esté bueno. Bueno, en principio podemos ver que error en levantar no hubo, pero vamos a chequear a ver si tenemos error ahora cuando posteamos. Uy, hay otra aplicación. Ahí está. Ahora venimos acá. Estamos en Postman. Te lo voy a dejar finalmente. Y ahora sí. Vamos a ver el error que nos tira. Si es que hay, ¿no? Y efectivamente tenemos un error. Nos devuelve un 500. Y está bueno que podamos ver por qué nos tira ese error. En principio, no puedo encontrar esto. Vamos a chequear por qué. Entonces, como podemos ver, justamente tuvimos un error y nos
y vemos este error. Entity not found exception. Este mensaje que vemos acá no es muy claro en base al verdadero problema. Así que voy a tratar de explicar el verdadero problema. Y ya que estamos, hablar de un nuevo y pequeño concepto que vamos a utilizar relacionado a estas relaciones. En principio vamos a ver cómo se soluciona el error. Para que el error deje de existir, tenemos que agregar la siguiente propiedad a la anotación. Todas las anotaciones one-to-one, one-to-many y many-to-many tienen algunas propiedades y dentro de ellas una de esas propiedades es esta, es cascade. En este caso vamos a elegir cascade.all. Voy a apagar la aplicación, la voy a prender nuevamente y vamos a ver si con esto se resolvió el error. Probamos. Y ahora sí, efectivamente el error se resolvió. Vemos que retornó un 200 y que creó a la persona, la guardó en la base de datos y encima la retornó en el endpoint. Creó a la persona con sus datos y todos los datos del libro. Entonces ustedes se preguntarán, perfecto, ok, el mensaje de error que apareció no decía nada de Cascade y vos con esta propiedad que es Cascade solucionaste el problema. ¿Qué es? Bueno, pensémoslo de la siguiente manera. Cascade me permite, con cascade.all, cuando guardamos un elemento, supongamos que guardamos una persona, ¿no? Una persona está constituida por la tabla personas y está asociada a la tabla libros. Recordemos esto. Tenemos la tabla persona que está asociada a la tabla libro. Cuando nosotros guardamos sin el cascade, se guardan los datos de la persona, mejor dicho, se intentan guardar los datos de la persona, pero no sucede lo mismo con los datos del libro. ¿Por qué? Porque una persona no solo tiene datos primitivos como string, long, que representan el nombre, el DNI y la edad, sino que también tiene un dato complejo que es un objeto que también representa una tabla. Entonces con el cascade all decimos que cuando intentás guardar la persona, también guarde los datos del libro. Entonces no solamente vas a estar actualizando, guardando, mejor dicho, insertando en la tabla persona, sino que también vas a insertar los datos de la tabla libro, ya que tienen una relación. Ahora, tenemos cascade all. Esto no solo va a funcionar cuando intentemos insertar. Ahora funcionó cuando insertamos. Acá, nosotros hicimos un save y guardamos a la persona, sus datos y además los datos del libro, que es otra tabla, como dijimos. Entonces, esto no solo funciona cuando insertamos algo, funciona cuando, al poner all, funciona también cuando updateamos y funciona también cuando eliminamos. Hay otros tipos de cascade que cuando quieran lo pueden ver. Esto hubiera funcionado con persist solamente. O sea que si yo hubiera puesto esto, ya funcionaba. Funciona solamente para los saves y para los updates, si no me equivoco. Pero al poner all, me funciona para todas las situaciones. Para cuando updateo, para cuando guardo y para cuando elimino. Porque como dije, vuelvo a repetir el concepto. Yo al no tener esto, está bien, tengo la relación. Esto me sirve para crear las tablas. O sea, esto y esto me sirve para que JPA me genere las tablas, para que las cree nada más. Pero al momento de guardar, que es este, al momento de guardar, con el cascade, yo estoy diciendo, bueno,
trabaja en cascada justamente. No guarde solo los datos de persona, sino guarda los datos del libro que se encuentran dentro del objeto persona. Y en el caso de las tablas, libro se encuentra relacionada con persona. Esto lo hacemos con Cascade. Funcionamos en cascada justamente. Entonces, dijimos que si yo ponía persist solamente iba a funcionar en el caso de guardar. Pero poner LOL me funcionaba para update y también para los casos de remove. Quiero, ya que estoy, explicar un concepto que muchas veces trae confusión, que es el siguiente, otra propiedad más de las relaciones que pueden ir tanto en one-to-one como one-to-many como many-to-one, que es orphan remove. Quiero explicar lo siguiente. Supongamos, igual después lo vamos a retomar cuando hagamos un delete, pero supongamos que yo quiero eliminar a una persona, ¿no? Si yo no tengo esto, cuando elimino una persona, lo que va a pasar es, en SQL, lo que va a suceder es, vengo acá, hace que esta fila deje de estar relacionada con esta fila. Básicamente elimina la FK de esta fila. Entonces, al eliminar la FK de esta fila, este libro ya no está más relacionado con una persona. Pero, ¿este libro sigue existiendo? Sí, en la base de datos sigue existiendo. Entonces, por más que no tenga la FK, esto en la base va a seguir existiendo. Entonces, el cascade, en los casos de los delete, básicamente hace como que la relación entre una tabla y otra, entre un objeto y otro, se elimine, desaparezca. Pero no hace que se elimine el libro. Entonces, volviendo acá, como dije, si yo dejo solamente el cascade all, me va a funcionar, pero va a hacer que esto esté así, el null. Si yo quisiera que esto también se elimine, que el dato se elimine, tengo que poner orphan remove en true. De esa forma, cuando yo le digo desde acá, desde el sistema, eliminemos una persona, va a eliminar todo, va a eliminar tanto el dato tanto este dato de la persona, va a eliminar tanto esta fila como toda esta fila. Va a eliminar las dos cosas. Si yo tuviera solamente esto, si yo tuviera solamente el cascade, eliminaría la fila de la persona, pero el libro quedaría así, existiendo y con la FK null. Pero lo que si nosotros queremos eliminar las dos cosas, tenemos que poner el orphan remove en true. ¿Cómo saber cuándo queremos que se eliminen las dos o no? Básicamente uno tiene que pensar, ¿tiene sentido que exista un libro sin estar relacionado con esa persona? ¿Sin estar relacionado con una persona? Si la respuesta es sí, ¿tiene sentido que exista un libro sin estar relacionado con una persona? Esto no hace falta. Si la respuesta es no, esto sí es necesario. En este caso no tiene sentido que exista un libro sin persona. Siempre que haya una persona, siempre que exista un libro, vamos a querer que ese libro esté poseído por una persona, digamos. Esté en posesión, mejor dicho, por una persona. Esa es la aplicación de estos conceptos, de que muchas veces le puede traer confusión cuál es la diferencia entre uno y otro. Y no solo eso, sino que muchas veces trae errores, como lo decían, donde JPA tal vez ahí tiene una falencia en no ser tan bueno explicando. Faltaría esta anotación para que esto funcione. Así que si lo pensamos, esto está funcionando. Expliqué ya la diferencia y las funciones de Cascade y Orphan Removal. Entonces, en líneas generales tenemos los conceptos básicos.
de JPA y ya lo hemos utilizado en un endpoint, en el endpoint de barra people posteando. Entonces, los conceptos básicos ya lo tenemos. Lo que me gustaría que hagamos es, bueno, por ahora hicimos solamente un post, pero ¿qué pasa si queremos obtener esta persona que nosotros creamos y guardamos en la base de datos? Eso lo hacemos con un get. Como dijimos más de una vez, un post es para crear un recurso, en este caso una persona, o para ejecutar un proceso. El get es para obtener justamente un recurso en base al ID. Entonces vamos por eso. Vamos a obtener un recurso. Vamos a obtener también una persona y le vamos a decir getPerson. Ahora, acá lo que vamos a hacer es, en vez de postMapping, vamos a poner getMapping, donde el path va a ser también barra people, todo esto por regla de REST. En caso de no tener conocimiento de REST, es importante para armar una API REST justamente tener los conocimientos básicos y previos de REST, de los distintos verbos, y cómo funciona un post, cómo funciona un mapping conceptualmente antes de hacerlo en código. Así que vamos a, dentro del recurso personas, obtener una en base a el siguiente ID. Con el 2 puntos marcamos que esto será una variable. Y acá vamos a decir que vamos a obtener un string que le vamos a decir ID. Notemos que esto se llama igual que esto. Y además, acá, como usábamos, acá con esta anotación hacemos que leamos el JSON que viene en el body. Bueno, con una anotación vamos a hacer que Spring lea este ID y lo guarde acá, en la variable que tiene el mismo nombre. ¿Cuál es esta annotation? Esta annotation es path variable. Perfecto, entonces acá tendremos el ID que nos pasen en la URL. Esto significa que si venimos a Postman, nosotros vamos a poder crear, voy a copiarme esto, vamos a poder crear una request nueva. Le vamos a llamar, mejor vamos a decirle person. Y acá irá el ID que nosotros querramos, que seguramente va a ser un DNI. ¿Qué DNI? El DNI de la persona que nosotros necesitamos buscar. En este caso, el que nosotros creamos. Nosotros creamos uno con ese ID, sí, perfecto. Y este ID es el que luego leerán Spring aquí. Acá nosotros lo vemos con 2.id. En Postman, al momento de hacer la consulta, no es un 2.id, sino el ID que se guardó en su momento en la base de datos. Entonces, vamos a comenzar a hacerlo. Ya tenemos lo básico, que es el endpoint para que escuche. Pero necesitamos un método de servicio para obtener a esa persona. Entonces, vamos al servicio y necesitamos justamente ese método. Así que lo vamos a crear. Voy a dejar acá abajo los métodos privados y voy a crear un nuevo método público, el cual me retorna una persona y se llame getPerson. En base a el ID. Que el ID en una persona dijimos que es un DNI. Entonces pongamos el nombre de DNI para que seamos más claros. Entonces en base a este DNI
necesitamos pedirle a la base de datos que justamente nos devuelva a esa persona. Vamos a hacer person repository y ahora vamos a usar un método que, si vemos en el repositorio, tampoco está, porque el repositorio lo tenemos vacío, solamente estamos usando los métodos que obtenemos por haber extendido de esta clase, que se llama find by ID. Y le vamos a pasar justamente el ID. Perdón, este es find all by ID. Lo que nosotros necesitamos es find by ID. Y ahora sí, le pasamos el ID, que es el DNI. Y esto nos retorna una persona. Casi una persona. En realidad, nos devuelve, si vemos la firma, un optional. Un optional es un objeto en lo cual dentro contiene, en este caso, o una persona o null. Entonces, vamos a usar un método de este objeto optional que adentro contiene una persona o null. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner or else throw para que o me retorne la persona o lance una excepción, que en este caso voy a usar directamente esta. Ustedes seguramente van a usar excepciones propias suyas. Y le vamos a decir no existe. La idea es que cuando ustedes obviamente usen excepciones y manejo de excepciones, es que usen sus excepciones propias. Acá estoy directamente usando esta runtime exception, que es una excepción genérica, y esto también es para otra charla en otro momento. Pero siempre que ustedes lancen excepciones, mi recomendación es que usen excepciones propias. Por ejemplo, yo acá crearía una excepción mía que sea not found exception, que representa un 404. Cuando no existe un recurso, en este caso el DNI es un recurso, lanzaría un 404. Es más, me parece que lo voy a hacer. Lo voy a hacer para que ya quede al menos explicado por arriba ese concepto. Voy a agregar un paquete que se llame exceptions. Y voy a agregar una clase ahí que se llame not found. Entonces esta clase va a extender de esta clase genérica de excepciones, que es runtime exception, y vamos a hacer que reciba un segundito, un mensaje. ¿Cómo era esto? Sí. Vamos a armar el constructor. El constructor del mensaje. De esta forma. Y le agrego también los getters, los setters. Y también los constructores. Entonces, ahora sí, para que quede un poquito más claro esto. Recapitulando, voy a comentar esto. Cuando uno en el repositorio usa el método find by ID, lo que uno espera obviamente es que se retorne una persona.
Ok, find by ID no retorna una persona, sino que retorna un objeto que es optional. Si tengo que entrar en el mundo de optional y monadas como ese tipo optional, tenemos para otro video. El que quiere puede obviamente después googlear sobre optionals, sobre try, sobre either, que son monas de este estilo para manejar distintas situaciones. Optional es una mona que se utiliza para manejar situaciones donde hay nulos. Find by ID obviamente puede devolver dos resultados, o un nulo o la persona que nosotros buscamos. Entonces eso está como encapsulado en un objeto optional, donde dentro puedes tener o un nulo o una persona. ¿Por qué? Porque supongamos que yo voy acá y pongo el DNI, no sé, 0000. Esto no existe porque yo en ningún momento lo guardé en la base de datos. Entonces, obviamente, en el repositorio cuando haga find by ID no va a existir. Entonces, como no va a existir, el optional que me devuelva esto va a tener un nulo dentro de una persona. Funciona justamente para manejar situaciones así donde puede no existir algo. Entonces esto me retorna un optional. Lo que yo quiero es que me retorne una persona. En este caso lo que voy a hacer, porque en mi sistema puede funcionar esto, es, si no existe, voy a lanzar una excepción. Entonces, este método lo que hace es o retornarme una persona o lanzarme una excepción. Porque en casos como esto, lo que uno busca es eso, es o retornarme a la persona o decirle a quien está consumiendo mi API que no existe esa idea. Y eso lo hacemos por medio de manejo de errores. El manejo de errores también es algo que lleva un video propio. O sea, cómo manejar correctamente errores. Porque tenés por un lado controller advice, tenés por otro lado formas de manejar errores que no es por controller advice, ni manejo centralizado, tenés un montón de cosas. Tenés que contemplar los errores del cliente cuando haces una pegada a otro microservicio. O sea, son muchas cositas para tocar si entramos a manejo de errores. En este caso, lo único que quiero que se queden con el concepto es, bueno, yo busco por ID y me retorno un optional. ¿Por qué? Porque puede existir o no esa persona. Puede ser nula o puede ser una persona. En el caso de que sea nulo, uso este método, esto es lo importante, uso este método para que me retorne la persona en el caso de que exista, y en el caso de que no, simplemente que rompa, que lance una excepción que llegue hasta el controlador, para que la persona que me pidió por ese ID no exista, pero sepa que no existe. Entonces, lanzo una excepción. Nosotros podríamos lanzar una excepción, como la que hice recién, o crear una excepción un poquito más linda para que se entienda mucho mejor, y después cuando hagamos manejo de excepciones, en otro momento, en otro video, podamos identificar cada excepción y a cada excepción relacionarla con un número HTTP. Por ejemplo, not found por lo general se relaciona con el código 404, es decir, not found, no existe ese recurso. Entonces, en este caso, yo directamente pongo not found exception para que el día de mañana, cuando hagamos manejo de errores, podamos hacer que esta excepción esté automáticamente relacionada con ese código HTTP. A eso haría que el día de mañana acá en vez de retornar 200 aparezca un 404. Todo eso es hacer manejo de errores, que es algo que en este video por el momento no está contemplado. Pero que bueno, más adelante cuando hagamos un video de manejo de errores y excepciones lo vamos a poder asociar. Por ahora nos sirve solamente con tener una excepción así que sea un poquito descriptiva, digamos. Podemos poner también, por ejemplo, existe y acá le ponemos el DNI. Entonces ahí tenemos un error un poquito más descriptivo y lo retornamos. Entonces fíjense cómo esto retorna una persona, porque no está rompiendo por ningún lado, efectivamente retorna una persona o rompe con el error. Entonces ya tenemos hecho el método. Vamos a llamarlo desde el controller. Venimos acá, hacemos person service
getPerson y le pasamos el DNI, el ID. Es más, vamos a dejarlo como ID y que sea el servicio que sabe que el ID es el DNI. A nivel controller no está mal que digamos es solamente un ID, porque el día de mañana puede cambiar el ID de la persona y no ser el DNI. Y retornamos. Y nos falta una cosita más, obviamente. Falta que hagamos esto. Vamos a pasarle una variable para que se vea lindo solamente. Y hacemos la respuesta. Y perfecto. En este momento. Ahí está, mira. En este momento ya tenemos esto hecho. Vamos a probar si anda. Vamos a probar si esto no está generando ningún error. Levantamos. Lo primero que vamos a hacer para que exista en la base de datos es crear la persona. Lo vamos a crear en base a este body. Creamos la persona. Esto ya estaba andando y no tocamos nada en relacionado a eso. Así que efectivamente sí, creó la persona con este DNI, que ese DNI es el ID. Entonces, copiamos el ID, venimos a getPerson y pegamos el ID. Y ahora probamos si funciona, a ver qué dice. Y nos tira un 404. Ahora vamos a chequear por qué nos está tirando 404. Vimos recién que decía que esto no estaba macheando, digamos, con lo que queríamos mapear. Y ahora vamos a chequear por qué está pasando eso, que es un error que puede suceder tranquilamente. Entonces, nos dice que no está macheando este ID, no está macheando con nada de la URL. ¿Por qué sucede esto? Porque yo dije que era con 2 puntos que machaba. Error mío, machea poniendo el ID entre llaves. Y ahora, fíjense cómo dejó de estar el error y ahora sí debería machar. Así que vamos a hacer la misma prueba. Primero hacemos el post para que se cree en la base de datos. Se creó correctamente, copiamos el ID y lo pegamos al ID en el get. Y fíjense cómo ahora sí estamos obteniendo de la base de datos esa persona que creamos. Entonces recapitulemos un segundito de eso. Estamos subiendo la base de datos. Estamos creando con el post una persona y de la base de datos después lo estamos recuperando. Cosas a tener en cuenta que están buenas recordarlas. Lo que hacíamos nosotros al principio era crear la persona y directamente retornarla. Eso hacía que en el momento que la retornaste la persona no existiera más. O sea, cuando no teníamos la base de datos directamente retornábamos y la persona dejaba de existir al momento que la retornamos en el post. Es decir, que si nosotros sin base de datos después queríamos hacer un get, no podíamos porque el objeto no estaba guardado en ningún lado, ya se había eliminado. Después con la base de datos que nosotros tenemos en memoria, que es H2, la que había explicado, mientras esté levantada la aplicación, nosotros podemos crearlo a la persona y después retornarla. Pero cuando apago la aplicación en memoria, todos los objetos de la base de datos se eliminan. Obviamente en una aplicación productiva no vamos a estar conectados a una base de datos en memoria, vamos a estar conectados a una base de datos o en nuestra máquina o en un servidor, si es productiva segura, obviamente en un servidor. Y de esa forma, por más que apaguemos la aplicación, cuando la levantemos los datos van a seguir estando. Eso está bueno por si quieren hacer la prueba, en vez de hacerlo en memoria, directamente levantarse un MySQL si quieren en su máquina y cuando levantemos y apaguemos la aplicación los datos van a seguir estando.
Y lo mismo sucede en una aplicación productiva. Los datos siempre siguen estando. Vamos a, ahora habiendo hecho un get y habiendo hecho un post, vamos a hacer un get más. Y este get va a ser un get all para traer todas las personas que nosotros creamos. Entonces vamos a hacerlo. Response entity, y esta vez en vez de traer una persona, vamos a traer una lista de personas. Y a esto le vamos a decir get people. No vamos a recibir nada por parámetro porque directamente queremos traer todas las personas. Este final lo saco, no quiero entrar en detalles, pero para que sea como una constante, en este caso no es necesaria, porque no estamos trabajando de manera inmutable en esta versión de Java. Y bueno, trabajando acá, básicamente sucede lo mismo. Person Service tiene que tener un método que sea getAll. Entonces, nuevamente vamos a Person Service y le creamos el método ese. Public person people. Y vuelve a suceder exactamente lo mismo. Tenemos que pedir al repositorio que nos retorne todas las personas con un método que tampoco nosotros lo escribimos, que viene ya heredado, que es findAll. Y acá está, findAll. Y nos está tirando un errorcito. A ver qué dice. Ah, claro. Si vamos a traer todas las personas, tiene que ser una lista de personas. Importo la clase de Java Utils. Y listo. Ya tenemos el método en el servicio para traer todas las personas. Vengo acá. Vuelvo a hacer exactamente lo mismo. PersonService.getPeople. Y es más, si quieren ustedes, no necesariamente tienen que ponerlo en una variable. Tranquilamente pueden hacer esto. Response entity. Y directamente lo retornan. Y va a estar bien. Nos está faltando una cosita más, que es poner el getMapping. Porque si queremos traer todas las personas, obviamente es un get hablando de REST. El path, siguiendo las reglas de REST, también barra people. Yo levanto esto y voy a crear más de una persona. Voy a crear la persona que venimos creando siempre. Y vamos a crear otra persona más. Le vamos a poner Leli, por ejemplo, y con el DNI que termina en 500. Y con otro ISBN. Vamos a decir, por ejemplo, que tiene el ISBN. Claro, necesitamos otro ISBN. A ver, denme un segundito que consigo otro ISBN. Bueno, necesitaba otro ISBN. Así que lo busqué. Este funciona. Está en Google Books. Ahí está. Faltaba la. Entonces, apagué la aplicación y la prendí otra vez. Porque estuve probando un par de ISBNs. Así que vamos a mandar este primero. Y vamos a mandar el que teníamos antes. El que usamos siempre. Porque apagué y prendí la aplicación otra vez. Entonces, ahora sí. Apagué, posteé las dos personas. En los dos casos fue un 200 ok lo que nos devolvió. Y ahora necesitamos traer todas las personas. Por lo cual necesitamos una request nueva. Haríamos una request que es para traer todas las personas.
en este caso si es people porque vamos a traer todas, y si es un get porque justamente vamos a traer todas las personas. Y fíjense cómo retorna todas las personas que tenemos en nuestra base de datos en memoria. El primero es Jesús con el libro de Juego de Tronos y el segundo Lely con el libro It de Stephen King. Así que ya tenemos un post, un get de un recurso por allí y tenemos un get de todos los recursos. Vamos a probar con un delete para seguir completando nuestro CRUD API. Vamos a hacer entity response. Por ahora no quiero retornar nada. Y vamos a decirle delete person. Misma situación que antes. Necesitamos un ID para eliminarlo. Recibimos el ID. Y misma situación que antes. Necesitamos que el servicio tenga un método para poder eliminar a una persona. Vamos a eso. Tenemos public. Vamos a decir que este método es void porque no va a hacer nada. Delete by ID. No, mejor. Delete person. Porque es el servicio de personas y elimina personas. Entonces, ahora sí. El string es un string y el ID es un DNI. Y decimos que vamos a eliminar a una persona de la siguiente forma. Vamos a llamar otra vez a un método que no lo tenemos escodeado, pero que sí viene en la herencia, que obviamente se imaginarán que es delete by ID. Y misma situación. Eliminamos y vemos que... perdón. Si es un void no tiene que retornar nada. Entonces, estamos eliminando una persona y tenemos que ahora llamarlo desde el controller. Desde el controller vamos a decir person service delete person y le vamos a pasar el ID. Y vamos a retornar response entity ok sin body. A ver, ¿qué me dice acá? Que necesita un body, así que mejor voy a retornar un response entity sin body. A ver ahí. No. Y a este response entity ok me retorna un builder como no tiene body, y al no tener body nada necesita que le digamos .build. Cuando tiene body lea solo. Y bueno, obviamente nos falta ahora delete mapping. Y misma situación que antes. Le decimos path. El path va a ser lo mismo. Barra people. Y sucede lo mismo que con el get. Solamente que ahora en vez de obtener va a eliminar. Y misma situación acá. La anotación path variable, para que entienda que este ID es una variable dentro de la URL y el valor que se encuentra acá entre llaves lo guarde en esta variable ID, que tiene que tener el mismo nombre que esa variable. Así que ahora es cuestión simplemente de levantar la aplicación y probar esto en Postman. Para probarlo en Postman tenemos la misma situación que antes, que es crear una nueva request. Primero me voy a copiar esto. Crear una nueva request. Le voy a poner person de nombre, pero
esta vez va a ser un delete. Y tiene que recibir un ID que, bueno, justo va a ser el ID que hacemos siempre de prueba. Y lo voy a guardar. Antes de probar esto, tenemos que crear la persona. Creamos la persona, esto tiene que seguir funcionando. Efectivamente sigue funcionando. Y en base a este ID, que es el DNI, ahora vamos a eliminarlo. Antes de eliminarlo, vamos a traer todas las personas. Estoy viendo que creo que no guardé el get persons, ¿no? El get people, quiero decir. Me faltó guardarlo, por eso no se guardó. Ahora sí, lo guardo. Antes, y le voy a poner también un nombre que esté bien. Esto me confundí. Ahora sí, tenemos el posteo para postear a una persona. O un recurso, mejor dicho, de people. Tenemos esto para obtener todas las personas, para obtener una persona y para eliminar la persona en barra people. Entonces, tenemos con esto nos devuelve la persona que creamos recién. Ahora, si usamos el delete, debería eliminarla. Buenísimo, nos dice que fue un 200 con un nuevo error. Si yo vuelvo a pedir todas las personas, no debería traer ninguna. Y efectivamente, no trajo ninguna. No existe ninguna persona, la eliminó de la base de datos. Entonces, ¿se entiende cómo fuimos construyendo las distintas situaciones en una API REST, que son las más comunes? Como creamos un recurso sobre people, que es el recurso en sí, son las personas, cómo obtenemos uno en particular, cómo después obtenemos todos y cómo después eliminamos uno en particular. Y esto se puede modificar absolutamente todo lo que se quiera. O sea, las APIs REST se van construyendo en base a la necesidad del negocio. Y hablando justamente en base a la necesidad del negocio, quiero, ahora que vimos todos, volver a mirar este diagrama y volver a refrescar cuál es la función de cada cosa. El punto de entrada es este, como estuvimos viendo, y tenemos el RAM de la aplicación, que levanta la aplicación para que corra, para que levante, para que funcione. Después tenemos los controllers, que una vez que levanta la aplicación, escuchan. Cuando la aplicación está apagada, no están escuchando los controllers. Pero una vez que se levantó, a partir de ese momento los controllers están escuchando. Y tenemos todos estos métodos y estos endpoints con estas URL que están escuchando lo que nuestra aplicación necesite para crear, modificar o eliminar recursos. A su vez también tenemos el servicio. El servicio contiene la lógica de negocio. En este caso, la lógica de negocio de nuestra aplicación es media parecida a la del repositorio. Es crear personas, guardar personas, buscar personas. Pero tranquilamente nuestro servicio, como tiene lógica de negocio, podría tener otro método, por ejemplo, que sea ordenar todos los libros y eliminar de stock. Esto es un ejemplo. Tranquilamente puede ser lo que necesita el negocio. ¿Por qué? Porque en el servicio está la regla de negocio. Si nuestro negocio necesita que actualicemos el stock, pero antes consultando con otra aplicación para validar datos, está perfecto. Todo eso tiene que suceder en el servicio. El servicio es el que tiene la lógica de negocio y que obviamente para hacer su lógica hace uso de otros dos componentes importantes, que es el client. El client, como hemos visto, era quien tenía la lógica, quien tiene la lógica para consumir otras APIs, para consumir
otros microservicios. Y el repositorio es el que tiene la lógica para conectarse con la base de datos e interactuar con ella, como lo estuvimos viendo en este video. Conectarse con la base de datos e interactuar con ella. Esos son los conceptos básicos de una API-REST. Otra cosa que también podemos tener en cuenta es que podemos modificar, si queremos, un elemento. Entonces hagamos ese método, así ya también queda. Response entity, que va a retornar una persona, que es update person. En este caso, nosotros, si queremos modificar una persona completa, es decir, la persona, el objeto completo de una persona, los datos, todos los datos de una persona, se usa un put. Se llama put mapping. Y el put, al igual que el post, recibe un body. Así que, en principio, lo que vamos a hacer es... Copiamos esto. Saber que vamos a estar modificando una persona. ¿De dónde? De barra people. Y acá tenemos dos opciones. O pasamos el ID acá como estábamos haciendo antes, o directamente enviamos todos los datos en el body. Cualquiera de las dos opciones son válidas. En este caso voy a directamente enviar todos los datos al body. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a hacer request body y voy a decir que voy a pasar no un person input, sino directamente una persona entera, porque ahora tengo que modificar todos los datos de una persona si estoy haciendo put. Estas son reglas, como dije antes, de REST. Entonces tenemos que conocer REST para que funcione. Entonces hago lo siguiente. Punto 1. Necesito el método en el servicio que vaya a modificar la persona. Perfecto. Creamos el método en el servicio. Venimos acá. Public person. Y decimos update person. Y directamente vamos a recibir una persona, porque vamos a modificar una persona totalmente. Y usamos el repositorio nuevamente para modificarlo. Dijimos que save person repository. Dijimos que save funciona tanto para modificar como para insertar por primera vez. Entonces, si directamente ahora ponemos una persona, esto tiene que funcionar. Venimos acá y volvemos a hacer lo mismo de siempre. Response entity ok, y de body person service update person. Así que si tenemos todo. Vamos a probar si funciona esto. Esto es una opción de cómo hacer el put. Misma situación que antes. Agregamos una request. Vamos a decirle person. Vamos a hacer que esto sea un put. Guardamos para tener eso. Esto es un put ahora. Y vamos a tomar, así yo me evito hacer todo el JSON, directamente
esta respuesta y la copio en el put. Voy a body, porque el put necesita un body. Esto es lo mismo que con el post. Voy a raw y selecciono JSON. Supongamos que quiero modificar esto, que ya tiene que estar en la base de datos, ¿no? Esto está levantado. Primero que nada, obvio vamos a crearlo en la base de datos. Para crearlo en la base de datos usamos el post. Lo creamos en la base de datos. Ahora sí, efectivamente está creado. Y ahora que está creado, sí vamos a copiarlo. Ahora sí, ahora que está creado, si lo copiamos y pegamos. Supongamos que a mí me da ganas para, no sé, este ID de Jesús, cambiar de, para este ID, que es la clave que identifica a una persona, cambiarle la edad. Jesús ya no tiene 25, tiene 26. Y quiero modificar también otras cosas más. Quiero modificar el título. Quiero que ahora esté solamente en inglés. Lo envío y efectivamente me lo modificó. Ven que la respuesta es ahora 26 y como yo lo puse. Si yo voy a get person, efectivamente tiene que devolverlo con 26 y con el título que yo lo agregué. Ahora, cosas a tener en cuenta como tip, como dato. Si la modificación o el put, ustedes lo hacen así. Conceptualmente el put es para modificar una persona pasando todos los datos. Todos. Como ven, yo lo hice bien y pasé todos los datos. Si ustedes no quieren pasar todos los datos, tiene que ser un patch. Eso lo vamos a ver un ratito. Como tip 1. Como tip 2. Yo en ningún momento estoy validando acá que esta persona que yo estoy pasando exista primero. Por lo tanto, si a mí se me ocurriera en un put crear un documento, crear una persona con un documento diferente, por ejemplo, esta persona y el documento 999 y un ICBN diferente. A ver, vamos a probar un ICBN diferente. Este es el que teníamos de ejemplo. Y un ICBN diferente, por ejemplo este. Recordemos que el put era para modificar. Como yo lo codié a esto, hace un update y después usa el save. El save funcionaba tanto para insertar como para modificar. Si yo en ningún momento chequeo que exista primero, lo voy a insertar. Y lo voy a insertar sin ningún problema. Miren. Entonces no estoy modificando, estoy insertando. Y estoy usando el put para insertar en vez de para modificar. Es válido. O sea, si uno va a REST, es válido. Porque el put puede tanto insertar como modificar. Pero depende de cómo quieran hacerlo su aplicación. Si ustedes quieren que su put solamente funcione para modificar, tienen que elaborar esto un poquito diferente. Tienen que, además de recibir el body, pueden, como decía yo, recibir el ID acá arriba y chequear, o directamente recibir el ID en persona como lo estamos recibiendo, pero antes chequear. O sea, sí o sí, chequear primero. Hacer algo así como person service get person. O sea, asegurarse que la persona primero existe. Y punto DNI. Si ustedes aseguran que la persona existe, este método lo que va a hacer es, si existe, buenísimo, va a funcionar. Si no existe, este método, recuerdan que lanza una excepción, va a explotar. Fíjense cómo ahora, si yo
quiero supuestamente modificar a esta persona que no existe, ¿cómo va a romper? Me rompe, me dice, che, es un 500, esta persona no existe. Y efectivamente, rompió porque esa persona no existe. Así que es algo a tener en cuenta cuando se hace un update. Y otra cosita, lo que decía del patch. Cuando usan un pod, conceptualmente también, en base a REST, ustedes deberían pasar todo lo que necesitan, todos los datos de una persona. No siempre pasa eso, no siempre uno quiere, para modificar algo, pasar solamente un dato. Una forma es hacer un patch. El patch en REST cambia solamente una parte del recurso. Si el recurso son personas, cambiará solamente una parte de la persona. Por ejemplo, si yo quiero cambiar solamente la edad, haría lo siguiente. Update age. Entonces acá voy a recibir la edad. La edad era long, si no me equivoco. Perfecto. Entonces, esto lo voy a tener como un path variable. Y acá voy a tener, en vez de un put, voy a tener un patch. Patch mapping. Donde el path, ustedes esta parte de cómo crear las URL pueden hacerlo como quieran. Es posible, siempre guiándose por las convenciones de REST. En este caso yo voy a decir, bueno, barra people. Y además voy a recibir el ID de quien quiero modificar. Y acá puedo recibir o un body con exactamente lo que quiero modificar, o solamente lo que quiero modificar, que es en este caso como yo la voy a construir. Como dije, ustedes pueden construirla como ustedes gusten. Pueden recibirla por body o todo lo que necesiten modificar por body. En este caso yo lo voy a modificar así. Agregamos uno más, que me estaba faltando el ID, que es un string. Entonces ahora nuevamente en el person service necesito tener un método para que me modifique la add. Y atentos a esto, porque empieza a haber un manejo diferente al repositorio. Palette person y now update age, y acá paso solamente paso las dos cosas, paso el DNI y paso la edad. Bien, ahora ya recibimos dos parámetros. ¿Y cómo manejamos esto? En principio lo primero que tenemos que hacer es saber que esto existe. Misma situación que antes. Entonces ahora le tenemos que pedir al repositorio, o directamente usar el método que tenemos acá arriba. Mejor, así no repetimos esta lógica. Usamos el método que tenemos arriba y le decimos, mejor lo hacemos así, get person, y pasamos el DNI. Excelente. Entonces, esto nos da una persona. Sample final, para no entrar en detalles en él. Y tenemos la persona. Y podemos hacer lo siguiente. Sabemos que tenemos que guardar esta persona, pero con una edad nueva. Entonces podemos hacer persona. Punto. Le seteamos la edad. ¿Y qué edad le vamos a setear? La que queremos modificar, la que nos van a enviar.
Y ahora sí, ya que modificamos la edad, podemos decir, le decimos al repositorio, bueno, queremos guardar lo siguiente, o directamente usar el método save que nosotros construimos. Perdón, no dije nada. Sí, usar el método save del repositorio y guardamos la persona con la edad que le modificamos. Entonces ya tenemos un manejo un poquito diferente. Venimos al controller y del controller, sí, lo mismo que antes, personService.updateAge y le pasamos el ID y la edad. Y a todo esto lo retornamos y lo metemos dentro del body de la respuesta. Así que nada, vamos a probarlo. Vamos a ver qué onda, cómo anda. Entonces, paso de siempre. Primero posteo. Posteo para que exista. Perfecto. Me lo creó y anduvo. Después, creamos una nueva request. Le vamos a decir update age al nombre. Esto va a ser un patch. Y acá es donde viene el ID y ahora la edad que queremos modificar. Nosotros la hemos guardado con 25. Vamos a ponerle ahora, no sé, 28. Y lo enviamos. Primero guardamos, cambio a patch y ahora enviamos. Perfecto. Me retornó a Jesús ahora con 28 años. Si yo hago lo mismo que antes, consulto en persona por Jesús, ya no va a tener 26, ahora va a tener 28 años. Y efectivamente está funcionando el patch para modificar solamente una partecita de esta persona. Y hay una última cosa que quiero que podamos ver, que para ya con esto terminar, que es el tema de query params. Y es algo recontra re importante porque cuando uno hace un get, no solamente hace get por el ID de un recurso. A veces uno hace un get por filtros. Si supongamos que nosotros quisiéramos obtener todas las personas no sé, que se llamen Jesús, bueno, podemos traerla. Todas las personas que tengan 25 años, podemos traerlas. Entonces, uno puede crear filtros. Yo voy a tocarlo al tema medio por arriba, crear un filtro simple, rápido, porque se puede hacer 1.000.000 y un montón de combinaciones para filtros. Entonces, ahora se voy a mostrarle cómo hacerlos. Lo que vamos a hacer es un filtro para traer personas por edad. Entonces, vamos a traer una lista de personas. Y vamos a decirle que es get by edad. Y acá es donde empezamos a tener anotaciones diferentes. Así que lo que necesitamos es, en principio, la edad que vamos a traer. Y acá en vez de path variable vamos a traer ya les digo. Entonces, la anotación que necesitamos se llama request param, que es una de las que no vimos. Por ahora vimos request body y path variable. Esta se llama request param y justamente nos permite obtener un parámetro de la URL, que son los query params que ustedes conocen de los conceptos de REST. Ok. Otra vez. Esta vez va a ser nuevamente un get mapping. Ahora, ¿qué vamos a recibir?
vamos a recibir la siguiente. Vamos a mapearlo con la siguiente. Voy a machar con barra people. Y de query param ya sé que voy a traer, voy a machar con age, que es algo que voy a enviar en un ratito en Postman. Sigue sucediendo lo mismo que siempre. Necesitamos que el servicio tenga el método para poder hacerlo. Entonces vamos y creamos en el servicio public. Esta vez vamos a traer una lista de personas donde traeremos get people acá. El nombre es así. Ahora sí, porque traemos una lista de personas. Get people by age. Tenemos que recibir la edad. La recibimos y comenzamos a utilizar el repositorio. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner find by. Pero fíjense lo siguiente. Yo pongo by. Perdón. Si yo pongo find by, ahí está, me sale solamente ID. Sería buenísimo que nosotros podamos filtrar por otros campos que no sean solamente el ID. El repositorio nos permite hacer esto, pero sí tenemos que agregar un poquito más de código. Vamos a entrar al repositorio. Esto que estaba vacío, ahora al fin va a tener un poquito de código que hacemos nosotros para justamente indicarle que queremos traer una persona en base a uno de sus campos. ¿Y cómo lo hacemos? Así que bueno, tengo que explicar cómo podemos hacer que con un poco de código en el repositorio llamemos a algunos campos de las tablas que no son el ID. No vamos a tener que codearlo 100% porque JPA justamente nos provee funcionalidades para eso. Pero acá es donde yo quiero empezar a explicar con un poco más de paciencia. Nosotros tenemos que filtrar por edad, pero podremos filtrar por cualquier otro campo de la tabla persona. Entonces, si quisiéramos hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es lo que vamos a retornar. Si nosotros queremos traer todas las personas en base a la edad, bueno, listo. Lo que tenemos que devolver en este método va a ser una lista de personas, porque queremos traer todas las personas, bueno, en base a la edad. Entonces, los nombres por convención en JPA suelen ser find by ID, en el caso que sea ID, o by el campo que querramos. Entonces, si queremos que sea por edad, tenemos que poner find. Y fíjense cómo nos empezó a como mostrar un montón de opciones. Estos son métodos que nos provee JPA si quisiéramos trabajar con ellos. Find by, find first, find all by, find distinct. Son un montón de situaciones que quisiéramos queryar en la base de datos, que podemos hacerlo desde JPA agregando un poquito de código en el repositorio. En mi caso voy a elegir find by y ahora voy a poner la A. No me sale nada, vuelvo para atrás, find age. No me sale la sugerencia, pero debería estar. Ahí está, ahí me lo tomó. Sepan que podemos hacer find by. Ahí está, ahora sí me la tomo, volví para atrás. Pero sepan que nada, que tenemos un montón de queries que se hacen en SQL, que las tenemos también en el código, que las tenemos en JPA, pero nada, hay que hacerlas un poquito más a mano. Y acá es donde ahora sí empezamos a tener código en el repositorio, que para lo normal, es decir, para las
los métodos más comunes no hace falta que lo hagamos, pero para estos que son tal vez un poquito menos comunes, sí. Fíjense todo lo que tenemos para ello. Tenemos un montón de cosas y podemos ir armando las URLs solamente escribiendo el nombre. O sea, si lo hiciéramos si lo hiciéramos directamente con el driver, tendríamos un montón de código que hacer. Tendríamos que armar armar el select e ir agregando el filtro que necesitamos, el where, el front, y todo eso tendríamos que hacerlo directamente. Si lo hiciéramos con el driver sería bastante más de código. Esto tendría, no sé 10, 15 líneas. Pero haciéndolo con JPA, ponemos find by age y ya está. Básicamente es eso. Ahora le tenemos que pasar a esto, a la edad, y JPA ya lo entiende solo. Es como automágico. Tiene por detrás un manejo copado para entender esta sintaxis JPA. Entonces simplemente con esto ya estaría funcionando. Ya con esto filtramos. Si quisiéramos hacer filtros de otra cosa, supongamos que quisiéramos hacer filtros por, no sé, vamos a buscar otro campo, filtro por nombre. Bueno, ponemos by name y ahí me lo toma. Entonces yo tendría que pasarle el nombre, string y name. Si yo quisiera filtros por otra cosa, y bueno, esto ya es imaginación. Si yo quisiera ordenar las cosas, podría también find age, y puedo poner order by y ordenarlo, ordenar por nombre. Puedo obtener todos por edad, pero ordenar por nombre, y así puedo hacer un montón de cosas que uno hace en SQL, pero acá las podemos hacer en código. Inclusive podemos crear nuestra propia consulta SQL. No voy a entrar en detalle en eso, pero sepan que con la annotation @query, esto es totalmente googleable. Pueden acá poner la query que quieran, obviamente que cumpla con la tabla existente y demás, y se los va a tomar. Pueden hacer una query sobre persona un poco más puntual, que tal vez no esté en el código. Ya el código de por sí trae un montón de opciones, como vimos recién, pero si hay una que no está en el código, pueden hacer una query SQL y JPA lo va a entender. Pero bueno, en este caso simple, necesitamos solamente filtrar por edad, no vamos a tener ningún tipo de problema. Entonces ya tenemos el método hecho en el repositorio. Falta llamarlo ahora de servicio. Ahora sí, find by age, le pasamos la edad. Y a su vez este método tiene que ser llamado desde el controller by age y le pasamos la edad. Quiero que hagamos lo siguiente. Antes falta obviamente retornar con response entity, que básicamente es decirle, che, quiero que esto se transforme en un tipo de código HTTP 200, 400, 500, etc. En este caso es 200 con este body. Nótese lo siguiente. Esto probablemente va a generar un error, pero es un error común y está bueno que lo tengan en cuenta. Tenemos un get /people que tiene un query para, y tenemos otro get que acá lo comenté, people sin query para, pero al fin y al cabo la URL es la misma, solamente que una tiene query para y la otra no tiene query para, pero la URL es lo mismo. Esto, si lo lanzo, tiene que mostrar un error. Y efectivamente, acá muestra el error. Y nos está diciendo, en algún lado tiene que ser que tenemos dos get /people que llaman método diferente, pero al fin y al cabo es la misma URL. Piensen lo siguiente. A nivel REST no podemos tener dos URLs iguales que estén enlazadas a endpoints diferentes. Entonces, lo que uno hace por convenciones, bueno,
tengo un solo método, que es un endpoint, que está asociado a una URL. Y elijo uno de los dos. Yo voy a elegir este que tiene query param. Y acá adentro, en base a si esto es null o no es nulo, en base a si esto vino null o no vino null, traigo o todas las personas o las personas filtradas por edad. Entonces, uno puede hacer lo siguiente. Puede hacer si age es igual a null. Puedo traer el comportamiento de arriba, que es traer directamente todas las personas. Ahora, si no es nulo, que sí, que efectivamente me filtre las personas por edad. Podemos poner una variable acá que sea people. Y acá decimos que y ahora sí. Entonces, ahora volvemos a lanzarlo. Esto no va a generar un error porque hay solo uno asociado. Y vamos a poder filtrar por las dos cosas en base al query param que le pasemos. Entonces, vamos a crear dos personas. Vamos a crear esta persona, que es Jesús, que tiene 25 años. Y vamos a crear otra persona de 28 años con otro ISBN. Vamos a usar este ISBN de acá. Con otro ISBN. Se llame Raúl. Entonces, hasta este momento nosotros creamos dos personas. Y estoy en getPeople. Si no pongo ningún query param, me retorna los dos. Uy, ¿qué pasó? Vamos a chequearlo. Volvemos acá. Y vamos a guardar acá. Me tiró 400. Vamos a chequear por qué. Es por esto. No es igual a null, es distinto a null. Relanzamos. Significa que si es distinto de null es porque alguien me está queriendo filtrar por edad. Justamente. Si alguien me está queriendo filtrar por edad, volvemos otra vez. Y esto es también al revés. Así. Si alguien me quiere filtrar por edad, me mandó algo. Ahora sí. Si alguien me quiere filtrar por edad, edad no va a ser nulo, por el cual yo voy a poder filtrar por edad. Y si alguien no quiere filtrar por edad, esto va a ser nulo, entonces le retorno a todas las personas. Ahora sí. Probamos nuevamente. Traer todas las personas. Esperemos que levante. Y me dice que es un bad request. Vamos a chequear porque es bad request. Vamos otra vez. Bueno, no creé las personas. Porque recordemos que había apagado y prendido otra vez. Vamos a crearlas nuevamente. Vamos a crear esta. Una está creada. Perfecto. Vamos con la anterior. Ahora sí, las dos están creadas. Y vamos a ahora sí traer todas las personas. Y falla nuevamente. ¿Por qué? Porque esto es nulo. Entonces nosotros decimos, pero si yo ya estoy contemplando acá que esto sea nulo. Claro, pero
esta notación nos da por asegurado que vamos a pasar siempre algo que no es nulo. Para decirle que esto puede ser nulo, tenemos que agregarle una propiedad a la notación que es required, que le estamos diciendo que no es requerida, básicamente, que puede ser nula. Entonces, ahora sí podemos trabajarlo con este query param o sin este query param. Paramos y probamos. Entonces, vamos a crear las dos personas nuevamente. Creamos la primera. Vamos a crear la segunda. Y a la segunda le vamos a decir que se llama Raúl. Tiene otro DNI. Tiene otra edad. Y bueno, un SBN diferente. Son dos personas distintas. La creamos. Perfecto. Entonces, vamos a get people. Si no le pongo ningún query param, debería traer todas las personas. Y efectivamente, me trae primero a Jesús y después a Raúl. Pero si yo quisiera filtrar por aquellas personas que tienen 28 años, agrego el query param. Age igual 28. Y me trae todas las personas que tienen 28 años. Que en este caso es solamente Raúl. Entonces, de esta manera hemos podido ver cómo funciona un query param. Cosas a tener en cuenta y cosas que se pueden mejorar. De acá se puede mejorar mucho. En principio, se pueden agregar muchos queries, muchos query params. Y punto 2, se pueden usar muchísimo mejor, estar chequeando por cuál es nulo y por cuál no es nulo. Una forma copada de elaborarlo es construyendo predicados. Hay un objeto que te permite construir predicados de la librería Streams de Java, donde a partir de eso podemos crear una query y filtrar todas las personas en base a todos los query params. Si acá tuviéramos 5 query params más, creamos un predicado que va a filtrar todas las personas en base a edad, nombre y todos los demás campos que nosotros necesitemos. Pero bueno, esta es la primera aproximación como para tener las ideas y nociones básicas. Pero tengan en cuenta que dentro de Streams tenemos justamente predicados de Java que nos permiten hacer esto de una forma mucho más elegante. Así que ya construimos la API REST con todos estos métodos. Voy a eliminar este. Bueno, tal vez lo dejo comentado como para que tengan como una idea, pero el que valdría es este. Entonces, esto sería todo. Así que espero que les haya servido. Espero que les haya dado una idea general de cómo usar Java, de cómo usar Spring Boot. Construimos una API simple, porque realmente es muy simple. Por lo general en los servicios tenemos muchas más reglas de negocio donde hacemos muchas cosas, pero esto es una buena aproximación de cómo empezar desde cero sin saber nada a tener algo. Así que bueno, espero que les haya servido. Cosas que pueden a veces generar errores, como para que también tengan en cuenta, dependiendo de la versión de Spring Boot que ustedes tengan, puede ser que sea necesario que acá agreguen enable JPA repositories y que agreguen también Entity Scan. Dependiendo de la versión de JPA que tengan, puede ser que eso también, si no lo tienen, les genere errores. Y también una última cosita más antes de terminar. En las properties, fíjense que nosotros hoy en Postman estamos haciendo la siguiente pegada. Estamos haciendo directamente el host barra los recursos. Por lo general ustedes acá en el medio van a querer tener el nombre de su aplicación. Su aplicación se llama, no sé, mi app. Bueno, van a querer tener el nombre de la aplicación y después todos los recursos. Eso se puede hacer también desde las properties. En las properties hay
unas properties que son Spring, no la recuerdo bien en este momento, pero es súper bugueable. Spring Servlet. Servlet punto context. Hay una que se llama context, que es el contexto de la aplicación. Se me dan un segundito, que son estas dos. Ahí las busqué y las pegué. Una para darle el nombre a la aplicación, y la otra es esta, Servlet Context Pack. Entonces va a ser que delante de todos sus endpoints se agregue el nombre de su aplicación. De esa forma tendrían el nombre de la aplicación adelante de todos los endpoints. Por ejemplo, mi app. Lo cual es una convención por lo general en todas las aplicaciones. Así que ahora sí, ya está el video. Agradezco su tiempo, espero que les haya servido y les mando un